¿por qué no hay derecha en Venezuela? Bueno, una pregunta interesante porque siempre dicen, no, los adecos, la derecha, pero los adecos son de derecha. De hecho, cuando estaba Chávez en el poder, yo recuerdo, ahí fue donde yo comencé a realmente escuchar el término derecha-izquierda, porque creo que era el único que manejaba esos términos en aquel momento. Él acusaba de la derecha, ¿no? Hablaba de un conjunto de partidos que al final no eran de derecha, porque cuando toda persona que comienza a investigar, sea Acción Democrática o COPEI, o estos partidos como Voluntad Popular o Nuevo Tiempo, eran de derecha o son de derecha, nos dimos cuenta, pero yo me di cuenta desde hace unos años que no eran de derecha. Claro, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿por qué en Venezuela no hay derecha? Yo creo que esta es una respuesta que tiene, o sea, que tiene historia, o sea, que viene del pasado. Y hay que tal vez analizar un poco el pasado, pero también vamos a hablar un poco del presente, de si, no solo el por qué, si realmente la derecha es necesaria en Venezuela. Es que, mira, vamos a simplificar un poquito para ubicarnos en el espacio. En este tiempo político, con los chavistas se consideraban a sí mismos la única izquierda. Y ellos decían que toda la oposición era la derecha. Anteriormente a eso, en los tiempos de los adecos y de los copellanos, la mayoría de la gente pensaba que ADEC era la izquierda y COPEI era la derecha. Pero realmente, por lo menos a mí me parece que realmente todos son de izquierda. O sea, en realidad, todos Claro. me parecen de izquierda. Claro, entonces hay que definir qué es derecha e izquierda. Claro, porque COPEI no era de derecha. Porque primero, su fundador, que era Rafael Caldera, se definía anticapitalista, imagínate. Y segundo, porque realmente las políticas económicas que planificaba o que apoyaba COPEI está sustentada en algo que se llama economía social de mercado, donde hay una intervención estatal. Es una cuestión de la iglesia, ¿no? Algo así. Es como una especie de idea cristiana de la política. Por eso que dicen que COPEI era una izquierda no marxista, pero al fin y al cabo era una izquierda. Pero entonces hay que definir, de hecho, antes de definir derecha e izquierda, vamos a ver si realmente es importante, vamos a hablar de eso. Es importante definir derecha e izquierda, y creo que tenemos ciertas opiniones al respecto. Bueno, cuando tú te agarras el libro gordo del PTT que te dice la izquierda y la derecha, todo se deriva de la Revolución Francesa, en aquel tiempo que le cortaban la cabeza a la gente. Los que se sentaban de un lado izquierdo eran los radicales y los que se sentaban del lado derecho eran los moderados. Creo que eran los jacobinos. Los jacobinos eran la izquierda y creo que la girondino era la derecha. Ah, bueno, era así. Ok, claro, porque la derecha era porque apoyaba a la monarquía. O sea, de hecho, era una posición muy conservadora de apoyar de lo que ya existía. Bueno, entre comillas, ellos simplemente lo que no apoyaban era matar a miles de personas en la calle, pero eso en aquel tiempo se consideraba radicalmente conservador. Muy bien. Claro, por eso también decimos que la Revolución Francesa no es como lo vendieron, No, una locura. Fue una masacre. Ok, entonces ahí nace realmente el tema del concepto izquierda-derecha. Claro, ¿cuáles son los valores de izquierda y cuáles son los valores de derecha? Por ejemplo, cuando definimos la izquierda, lo que ahí se puede plantear lo que es el socialismo, el comunismo, la socialdemocracia, ¿no? Todo esto, también el socialcristianismo. En mi opinión, la izquierda tiene que ver, es como todas esas iniciativas políticas o ideas políticas que buscan a la ingeniería social, o sea, donde un organismo centralizado como es el Estado tiene que intervenir sobre lo social y lo personal. Por ejemplo, en el tema de la economía, en vez de apoyar el libre mercado, que cada quien se asocie o haga negocio libremente, entonces no, el Estado debe estar regulando constantemente, a veces de manera muy abusiva o intrusiva, esos negocios que hace la gente. Entonces que ahí hacemos un salto hacia lo que llamaríamos el marxismo. Y el marxismo ya es otra cosa que en realidad no tiene tanto que ver con la Revolución Francesa, sino que tiene que ver con aquella idea de lograr el hombre nuevo. El hombre nuevo que no es movido por el egoísmo. Ese es el ideal de la izquierda, no egoísmo, sino que todos vamos a producir y vamos a regalar todo lo que producimos y todos agarrados de la mano. O sea, esas son las ideas de la izquierda. Por eso que se dice que la izquierda está llena de buenas intenciones, pero en la práctica genera un caos. Como los hippies. Algo así. De hecho, bueno, el movimiento hippie era un movimiento de izquierda. Y revolucionario, que eso también hay muchos conceptos aquí. Son ideas muy atractivas para los jóvenes. Esa idea de
vamos a regalarle a los pobres. Ok. Porque si este es el rico es rico porque le robó al pobre. Ok, pero entonces ahí hablamos, cuando tú dices la creación del hombre nuevo, cómo se crea un hombre nuevo? Claro, no, claro, pero el problema de crear un hombre nuevo es que ahí donde viene lo que decía Hayek sobre el tema de la ingeniería social. Hay que intervenirse un conjunto de personas, élites bien intencionadas, cuando hablamos de élites políticas, económicas, culturales, académicas, buscan intervenir para crear, por ejemplo, crear valores, paradigmas, hábitos. Pero claro, ¿quién crea eso? Es como en una planificación, es como que se reúne un grupo de intelectuales y de personajes que buscan, vamos a modificar, por ejemplo, el comportamiento social. Y la sociedad realmente no se creó así, o no funciona así. O sea, para nosotros llegar a ciertos hábitos, ciertos valores que tenemos actualmente, ocurrió algo que se llama como un orden espontáneo. Es como que tuvimos mucho tiempo en ensayo y en error. Lo que funcionaba lo asumíamos como valores o hábitos o objetivos y lo que no funcionaba lo descartábamos. Por eso es que Evolución. eso mismo, evolución. Por eso es que en la derecha hay algo de teoría evolutiva, también teoría biológica. Es como una especie de comprender y de proteger, de respetar lo que es natural en el ser humano. De hecho, lo que es el concepto del capitalismo, en mi opinión, capitalismo no es una corriente política. El capitalismo es el comportamiento natural de las personas de asociarse para poder satisfacer sus propios intereses. Lo que pasa es que ahí entramos ya en Honduras y yo me imagino que una persona que no haya leído mucho del tema en este punto ya se enredará totalmente sobre una estopa. Yo diría que ahí también hay que hacer una nueva definición. Izquierda, derecha, pero también podemos hablar de lo que es los liberales y los conservadores. Okay. Y fíjate que este concepto es bien interesante porque aunque Venezuela tradicionalmente ha sido ajeno a tener eso, por lo menos durante la última Cuarta República, cuando se funda el país, realmente los dos primeros partidos fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador, que fueron los llamados GO, donde participaba el prócer José Antonio Páez. Okay. Entonces, hay también dentro de la derecha esa gran disyuntiva, liberales y conservadores. Ok, claro, pero entonces vamos a definir para que las personas puedan entender cuándo alguien es de derecha, cuándo alguien es de izquierda. Por ejemplo, algo sencillo. Por ejemplo, un político de izquierda, ¿qué defendería? El Estado, un Estado bien grandote. Muy bien, eso mismo, un Estado donde metería muchos empleados. ¿Qué importa que no necesite los empleados? Solo lo pongo ahí para hacer una especie de clientelismo. Es como que, bueno, para que me apoyen. Bueno, no una especie, el clientelismo. Bueno, el clientelismo. Entonces el Estado se vuelve tan grande que busca luego entonces intervenir en la vida de las personas donde no debe intervenir. O sea, cuando interviene lo que hace es más bien interrumpir los procesos naturales. Se vuelve asfixiante. Eso mismo, es como, de hecho en Venezuela lo vimos bastante. Sobre todo, no tanto en los temas de los impuestos, que también el impuesto cuando se le cobra mucho a los ciudadanos, lo que hace más bien es asfixiar lo que es la producción. Pero aquí hubo un momento, un tiempo que mucha gente recordará, que se comenzó a expropiar y a confiscar los medios de producción. Por ejemplo, si alguien tenía una empresa, entonces dice, tú estás ganando mucho, entonces es como que te lo voy a quitar. O también ocurría de que se quería poner los precios al servicio o a lo que producían las personas. De hecho, por ahí hay un video donde estaba un árabe, tú viste ese video que lo recordé, yo lo he visto hace mucho tiempo, donde estaba un árabe llorando porque le llegó la Guardia Nacional, porque estaban acusando de que estaba cobrando muy caro los productos. Yo prefiero que la gente entra y los aquellos me salen más baratos. Por Dios, yo prefiero eso. No toda por la fuerza, con todo respeto. Te ganas familia sin trabajo, no es justo. Porque yo soy trabajadora. Claro, te ganas familia sin trabajo, no es justo. Hay factura y no les importó 4 días de trabajo, mostrando todo. Pero es que fíjate que si tú le metes mucho ojo al asunto, tú así como el coquito del cuido, le quitas la máscara a la gente
¿Qué hay detrás de la izquierda? Resentimiento. La izquierda es una doctrina del resentimiento. O sea, es enseñarle a la gente, tú estás mal porque el que está bien te robó a ti. Muy bien. Claro, porque ahí es donde viene la filosofía de la opresión. O sea, la izquierda no ve las relaciones como asimétricas, como tal vez naturales o necesarias. Por ejemplo, la relación padre-hijo o maestro y alumno, sino que ve que ese tipo de relaciones asimétricas llevan a una opresión. Por ejemplo, de hecho, últimamente se ha visto en Europa, en Estados Unidos, de que acusan a los padres de que oprimen a los hijos solo por tener esa relación de padre-hijo, imagínate. Pero fíjate que, y hablando de, como quien dice, llevando la filosofía, que es una cosa muy densa, a lo básico, así como la izquierda te dice, tú eres una víctima, ¿verdad? Para que te llenes de resentimiento y te inmovilices ante la adversidad y culpes al otro, la derecha verdadera, que es lo que te dice, tú eres responsable. Muy bien. Si a ti te ha ido mal en la vida, ok, es verdad, hay personas que nacen con ciertos privilegios, pero la verdadera realidad es que si te va mal en la vida, por lo general es tu culpa, por tus malas decisiones. Tu responsabilidad. Vamos a hablar de responsabilidad, de culpa. Eso. Ok, pero ve esto. Entonces, me gusta porque estamos aclarando el tema de los valores para que la gente entienda cuando alguien es izquierda y derecha. Entonces estamos hablando de, en la izquierda, el Estado o los políticos se creen todopoderosos, en cambio en la derecha le dicen a la persona, ya, tú tienes tus propias soluciones. El Estado debe disminuirse y generar ciertos, o intervenir en ciertas situaciones básicas, como por ejemplo justicia, seguridad, ¿cuál es la otra? Justicia, seguridad. Bueno. Y ese tipo de Educación. No, educación no. ¿No? Bueno, aunque ahí ¿No? en la misma derecha hay ciertas discusiones al respecto. Yo creo que la educación siempre es importante. Sí, pero la educación es importante, pero entonces no entramos en el debate del tema de los derechos. ¿Realmente la educación es un derecho? Es difícil porque ¿cómo le aseguras tú a la gente eso? Eso mismo, entonces alguien que no se educa, entonces él está, o es igual que el tema de la alimentación, entonces alguien que no come, se le está violando un derecho. Entonces es como que a las personas no se le está dando la responsabilidad de que pueda realmente alimentarse por sí mismo. Pero volvamos un poco al tema de Venezuela para que la gente lo vea así como más aplicado a la realidad. ¿Por qué en Venezuela no hay derecha? O sea, si tú llegas y empiezas a ver cómo empezó nuestra democracia, aquella que zozobró y que ahorita está como buscando resurgir de su ceniza, esa democracia fue fundada sobre bases de izquierda. Y esto no es un decir. Una persona que yo respeto mucho, sobre todo porque me gusta la manera en la que él se manejó como padre fundador, fue Rómulo Betancourt. Pero Rómulo Betancourt era un señor totalmente de izquierda. Era tan de izquierda que él es el fundador del Partido Comunista, creo que de Costa Rica. O sea, no es que era medio, no. Era totalmente de izquierda. Y aquí vienen otros detalles que son mucho más finos, pero que yo creo que son los que realmente definen. Lo hablaste al principio, el clientelismo. El clientelismo viene de la manera en la que piensa un líder de izquierda, porque el líder de izquierda tiene una visión estalinista. La visión estalinista es el triángulo, parece una cosa así como masónica, pero no, es el triángulo de aquí está el presidente, y aquí está este, y aquí está este, y el secretario. Lo que hablamos de la ingeniería social, es como que un conjunto de personas se reúnen en un cuarto y deciden sobre la vida de los demás. Cuando no es así. Entonces, me gusta porque estás marcando tal vez entonces el momento histórico donde hubo el rompimiento, cuando comenzó a florecer la izquierda, por desgracia del país. Entonces, creo que podemos ir a 1958, cuando se dio el golpe de Estado cuando cae Marcos Pérez Jiménez. Contra Marcos Pérez Jiménez. Claro, ¿qué pasa? Desde el inicio del siglo XX comenzaron a generarse porque ¿qué pasa? Antes del siglo XX había caos en Venezuela por el tema de la guerra civil. Eso es horrible. De hecho, se generaron como muchos caudillos y llegó Juan Vicente Gómez a poner orden en Venezuela. El último caudillo. Eso mismo. De hecho, nosotros podemos decir que hubo una refundación del país con Juan Vicente Gómez. Es correcto. Gómez, aunque aplicó, pues hay políticas o hay acciones que se le pueden cuestionar, Gómez generó orden en Venezuela y también generó una política de que
el venezolano era responsable de su propio destino. O sea, no generó como políticas excesivamente intervencionistas. O sea, no veía al venezolano como un ciudadano inútil o una persona inútil que no podía responder o trabajar por su vida. Mira lo que son los ecos de la historia. Y esto, fíjense ustedes cómo nos llevó solos al punto. Cuando llegamos al gobierno de Gómez, que es cuando se descubren las grandes reservas petroleras de Venezuela, que ocurre aquel rompimiento, que aquel chorro de petróleo duró más de 15 días y todo el mundo se preocupaba porque pensaban que todos se iban a morir ahogados en petróleo. Es cuando llegaron los gringos. Y los gringos, para que ustedes vean que esto no, que Gringolandia, no. Nuestro país está hecho en base al modelo de los gringos. Esa es una realidad histórica. Nosotros fuimos formados en base a esa visión. Tenemos muchas palabras que provienen de ellos. Ellos fueron los que estructuraron la industria petrolera y en base a la industria petrolera se estructura el resto del país. Detalles como, por ejemplo, nosotros conducimos como conducen los gringos. Nosotros utilizamos los vehículos que usan los gringos. Nuestro sistema eléctrico es como el de los gringos. Y todo eso inició cuando llegó Gómez al poder. Fueron dos hechos que coincidieron. Claro, entonces, ya para dejar un poco el tema de la historia y hablar de la actualidad, entonces podemos decir, es importante mantener vivo el concepto de derecha e izquierda. En mi opinión, sí. Y aquí me voy más a la psicología. Hay algo que se llama heurísticos cognitivos, que son como a la mente le encanta tomar decisiones rápidamente. Y por ejemplo, tú cuando le dices a alguien, yo soy de izquierda, la persona puede como que hacer una conclusión rápida de si me conviene o apoyo, porque este político tiene ciertas ideas que puedo apoyar o no. Igual de derecha, por ejemplo, si a mí un político me dice que es de derecha, yo puedo decir, bueno, es una persona que tal vez es más tradicional, apoya el libre mercado, es más de orden, es más de también, por ejemplo, tal vez cree en Dios, no apoya el aborto. Entonces, y si es de izquierda, bueno, es más de intervencionismo. Por ejemplo, a mí no me gusta el intervencionismo, es un poco más de apoyar el aborto, tal vez puede ser antifamilia. Entonces, ese tipo de cosas me da a mí un perfil y yo puedo elegir si lo apoyo o no, o si lo acompaño o no. Entonces, el concepto izquierda y derecha es necesario, en mi opinión sí, y lo tenemos que utilizar. Ahora vamos con un tema de la actualidad. En Venezuela actualmente no hay un liderazgo que se vea, por lo menos, tal vez hay uno que no se ve, pero no hay un liderazgo visible y popular de derecha. Entonces, claro, aquí ahora vamos a una pregunta. ¿Qué político tú considerarías que va más hacia la derecha y cuál va más hacia la izquierda? ¿O qué opciones? Mira, hacia la izquierda casi todo. Ahorita, por ejemplo, con esta cuestión de 20 ellos, yo los veo a ellos como un entendimiento instrumental de lo que es el capitalismo. El capitalismo como una fuente que te permite producir riqueza. Pero creo que desde otros puntos de vista, como el social, son mucho más liberales, pero liberales como lo entenderían los gringos, que es para ellos un concepto que tiene que ver con la izquierda, liberales en lo social. Muy bien, de hecho yo creo que 20 se ve más como centro. De hecho, yo creo que ellos no buscan una definición ni de derecha ni de izquierda. De hecho, yo creo que cuestionan ese tipo de categorías. Porque hay miedo. Ah. Hay miedo de definirte como de derecha. Derecha es una mala palabra en la política venezolana. ¿Por qué? Porque la izquierda es como el lobo feroz. El lobo feroz que se disfraza de la abuelita y entonces, ay, mira qué linda la izquierda, pero lo que tiene son unos dientesotes para comerte mejor. Entonces, cuando tú eres sincero con la gente y le dices, mira, yo no creo en eso, yo no creo en Marx, yo no creo en el Che Guevara, yo no creo en Fidel Castro, entonces la gente dice, tú eres un egoísta, tú eres un egoísta y no quieres a los pobres. Entonces podemos decir que 20 Venezuela, entonces son como que el partido político, el movimiento político popular que más se va hacia la derecha, pero hay un problema con ellos, que es como una derecha acomplejada, le da miedo decir que es de derecha. Claro, y aquí donde también te digo, tú lo dijiste, es una derecha en el tema de la economía, se respeta los procesos naturales de la libre asociación económica,
pero en los temas culturales, que yo le doy una gran importancia, no protege lo que va con lo que genera orden. Por ejemplo, con el tema de la familia, cuando le preguntamos a alguien de 20, o a la misma María Corina le pregunta, o a la familia, o el tema del aborto, entonces culipandea. O sea, no es clara en eso, como aquí donde también llevo este ejemplo con los liderazgos que han salido en Hispanoamérica y en otra parte del mundo, que sí son de derecha y no es una derecha complejada. Por ejemplo, Javier Milei. No, ese es el león. En Argentina. No le da pena nada. Recientemente el de Colombia, Abelardo. Bueno, parece que va a ser presidente. Muy bien, ojalá. También está el mismo Nayib Bukele, aunque Nayib Bukele sí tiene algo que él no se define de derecha e izquierda, pero su De comportamiento. hecho, él nació en la izquierda, Eso. pero él usó la izquierda de una manera instrumental, le sacó y después los pateó. Pero el comportamiento de Bukele es de derecha. Sí lo es. Estas personas, ¿por qué, en mi opinión, llegan al poder y de una manera tan fuerte? Porque bueno, Abelardo no ha llegado, pero ganó la primera vuelta. Es porque no tienen pelos en la lengua para decir lo que creen. Se muestran sinceros y dicen lo que es razonable y lógico. Por ejemplo, cuando viene un Javier Milei y te habla de que la gente se debe producir y se le debe respetar lo que es producto de su esfuerzo, que eso es su dinero, no es que va a venir el Estado a quitarle un porcentaje. Entonces la gente dice, es cierto, yo quiero trabajar y que a mí me respeten lo que yo gano. O cuando viene, por ejemplo, el mismo Bukele, que te habla de la seguridad, te dice, nosotros necesitamos realmente tener un gobierno que defienda a los ciudadanos de los criminales. Entonces dice, no, pero ustedes vienen estos organismos multilaterales como la ONU, y te dicen, no, pero ¿y los derechos humanos de los criminales? Y ahí te viene Bukele y te dice, y los derechos humanos de las personas que trabajan. Entonces, ve cómo te habla tan claramente y defiende sus posiciones con tanta fuerza. Entonces yo digo, bueno, yo apoyo a un Bukele que garantiza seguridad al pueblo. Yo apoyo a Javier Milei que garantiza prosperidad económica. O apoyo, por ejemplo, a un Abelardo que te dice un lema firme por la patria. Es alguien que está totalmente comprometido con su país. Bueno, yo creo que para ir ya resumiendo, ya porque ya vamos culminando, podríamos decir que la izquierda se basa en la noción de tú eres una víctima. Uh-huh. Tú eres pobrecito y yo que soy el político soy muy bueno y te voy a ayudar sin ningún interés. Es como que si los políticos, la gente que conforma el Estado fueran ángeles, Son ángeles iluminados, como el hermano Coco, no tocan ese cochino dinero. La derecha, en cambio, es más adulta. Y la derecha te dice, tú tienes la responsabilidad de tu vida. Muy bien. De hecho, ve a los ciudadanos también como adultos y no como niños. Eso mismo, por ejemplo, en un tema creo que aquí se está hablando mucho el tema de la educación vial. Es correcto. ¿Cuál es la política de una persona de izquierda? Vamos a lanzar ¿cómo se llama? Puntos de control vial, ¿cómo se llama? Las alcabalas, las famosas alcabalas, las 24 horas con policía para que estén constantemente castigando y verificando de que los niñitos, que somos los ciudadanos, no nos equivoquemos. Entonces, ahí está la visión de ver al pueblo como tontos, o como idiotas, o como niños. En cambio, la derecha diría, no, ya va, el ciudadano debe ser responsable de su vida, de generar orden y de su bienestar. Entonces, vamos a trabajar una política de educación vial para que la gente se forme y aplique esa educación. También vamos a facilitarle la infraestructura para que aplique los conocimientos que está aprendiendo. Y también debería haber correctivos para todos con igualdad ante la ley. Si usted comete un delito, usted debería ser castigado por haber cometido un delito. Muy bien. Muy bien, entonces bueno, y también esto es algo que ya sería para otros videos, igual por ejemplo el tema de esas leyes de género que hay, por ejemplo en Venezuela, esa ley de que no hay igualdad ante la ley, porque estás tocando ahorita el tema de la igualdad ante la ley. Eso es lo que tenemos que corregir en algún Todos momento. debemos ser iguales ante la ley. Eso mismo. Entonces eso de que las mujeres están por encima de los hombres en cuanto a la legalidad, eso es algo que no podemos... Bueno, y para culminar ya, vamos a dejar esa incógnita. ¿Sabías que eso también viene del Imperio Español? No sabía. Ah, sí. Bueno. Esa ley de género viene del Imperio Español. Pero no viene de la época... No. Viene de ahorita. Del Okay. Imperito. Ok. Ya, sí, ahorita, y tiene un caos allá. Entonces, rápidamente, ¿probadores somos de derecha o de izquierda? Derecha. Muy bien, derecha. Y bueno, y quiero que ustedes, de alguna manera,
bueno, conozca cuáles son nuestras ideas y lo van a ir conociendo en el transcurso de este tiempo que vamos a debatir.